Los tres grandes de la psicología social argentina, Pichon Rivière, Armando Baudet y Russell Lehrer, construyen toda una serie de armados teóricos en psicología social. Y uno de ellos es lo que Pichon Rivière llamaba justo la disociación instrumental. Y esto implica que uno tenga alguna especie de postura esquizoide. Esquizoide no es enfermedad mental, etimológicamente es algo que está partido y separado, ¿no? Entonces es una especie de postura esquizoide en la propia psique, donde uno pueda desdoblarse y poder diferenciar uno como profesionista que hace, a diferencia de uno en su vida personal como fulano tal, ¿no? Entonces, en términos profesionales, la pregunta sobre el otro a mí no me importa en la medida en que de entrada hay un compromiso con el otro, cualquiera sea de donde sea, ¿no? En términos personales sí me importa, porque a esta altura del partido me autoriza absolutamente a decidir a quién quiero en mi vida y a quién no. Y a quien no le hablo. Pero es como la locura personal, ¿no? Entonces, yo tendría dos respuestas. Una en términos profesionales, donde te diría, mira Arturo, la pregunta sobre el otro siempre implica la pregunta sobre el yo. Ya no se puede hablar de uno sin el otro. Entonces, me estás queriendo que te diga cómo veo yo a los zamoranos, al preguntarme sobre cuál es el otro del zamorano, ¿no? Porque lo localizaste en el asunto zamorano, de Zamorano. Ya de Baudelaire decía, yo es otros. Y esta es una idea que se ha retomado en filosofía y se ha retomado en psicoanálisis, ¿no? Entonces, igual que Cruz, yo no tengo una respuesta, porque si bien veo singularidades, una de ellas es el chongo zamorano, pero también veo generalidades. O sea, pues Zamora también es Michoacán, también es México, también es hispanoparlante, también es país conquistado. O sea, compartimos tanto con tantos pueblos, ¿no? Tiene sus regionalismos. Yo no, al principio, con la señora que me va a llevar a la casa un día, me dice que no había llevado el pariaguis. Y yo decía, ¿será grave? ¿Tendrá que ver con el doctor? O sea, ¿qué me quiere decir, no? Entonces, poco a poco vas como integrando los modismos y demás, ¿no? Y modismos como en cualquier parte, ¿no? Entonces, creo que es una pregunta para mí imposible de responder en términos de una cultura, porque el otro está contenido en esa cultura y son muchas sus otredades, ¿no? Ahora, voy al otro campo, me salgo de Zamora y en cuanto a las poblaciones límite, que parecieran ser un poco como la otredad de las que están en el centro, ¿no? Y mira, la experiencia con las trans a mí me está rompiendo el esquema, rompiendo los dientes, la teoría, etcétera, porque es una otredad tan otra que el esquema hombre-mujer, y porque lo estoy trabajando como categorías semánticas, pues no como realidades. Yo parto del principio que es una construcción, hombre y mujer no existen, no están para nada naturalizados. Compañeras, si creen que son mujeres, por favor, abandonen esta sala. Compañeros, si se creen que son hombres, no tienen nada que hacer aquí. Por establecer una distancia crítica, ¿no? De que la cosa no está naturalizada, es absoluta construcción, variable en función de tiempos y espacios, ¿no? Entonces, pero es un continuo, ¿no? El género, la aproximación que ha hecho a todo el estudio de las sexualidades y demás, sigue pensando la cosa desde el continuo hombre-mujer. La teoría queer se va mucho más allá, estalla en las categorías, ¿no? Y ahí es donde digo, no tenemos categorías para entender lo que están haciendo la gente trans, ya sea de hombre a mujer o de mujer a hombre, con sus cuerpos, la transformación, el adueñamiento, etcétera, etcétera. Esto me habla de otros sujetos, de otros tiempos y de otros espacios, distinto de sujetos con otro tipo de pensamiento, que pueden pensar que su cuerpo no les pertenece, sino que el cuerpo es de alguna entidad, en algún espacio mítico, qué sé yo, ¿no?
Entonces, digo, en términos profesionales a mí me interesa mucho entender qué está pasando con cada una de estas subjetividades, y creo que sí son una otra edad, pero una otra edad muy otra, ¿no? Y eso es lo que me parece fascinante de estos grupos, ¿no? Ahora, esas otredades están contenidas en Zamora. Yo he hecho en Zamora ya entrevistas con gente trans, y bueno, esto que comentan el vecino, la paciente, claro, o sea, esta es la última idea. Me parece que podemos abordar desde el tema de la subjetividad o de la representación social, ¿no? El tema del estereotipio. O sea, pareciera que todo el mundo, pongo el ejemplo de sexualidades, podría ser en cualquier otro ámbito, que hay una nata gigantesca de heterosexualidad, y que la gran cantidad de la población no solo se comporta, sino que se asume, o al revés, no solo se asume, se comporta como heterosexual, ¿no? Y como si eso fuera una cosa monolítica, como si no hubiera miles de formas de ejercer la heterosexualidad, como si ser mujer heterosexual solamente hubiera una forma de serlo, cuando de 500 mujeres hay por lo menos unos 85, 100 estilos distintos de ejercer la heterosexualidad. Entonces yo digo, si ya la heterosexualidad es diversa, con mucha mayor razón las otras prácticas, ¿no? Y las otras poblaciones que se asumen o no se asumen, etcétera, etcétera, ¿no? Hay un estudio en la India donde pertenece a un taller de VIH y derechos humanos, el ejercicio. Entonces vienen tres preguntitas. Según usted, ¿cuál es la respuesta correcta, ¿no? Y una pregunta dice por allí: ¿qué tanto por ciento de hombres ha tenido sexo con otros hombres en la India? 5%, 20%, 85%. Y todo el mundo se va a responder el 5%, y la respuesta correcta es el 85%. Entonces hay una serie de discusiones, y lo digo por lo que sucede en Zamora, que no está fuera de este mundo ni fuera de lo humano, donde parece que la cosa va o pensamos, o está la estereotipia, ¿no? Pero a la hora de las realidades, y no se lo compra, pero se hace, esto que se dice en algunas comunidades gays, ¿no? ¿Cuánto dura la heterosexualidad de un hombre? 3 copas de tequila, punto. Entonces, me explico, creo que esa otredad es tan mezclada con la yovedad, compañero, en tiempos de guerra, en tiempos de dramas humanos, una mano amiga. No, entonces, a lo que voy es que el problema a mí también me hace pensar en una cosa, es que soy lo que pensamos de acuerdo con el estereotipo y lo que sucede en las realidades, ¿no? El estereotipo de ¿qué tipo de gente te gusta? El cuerpazo, Angelina Jolie licuada con Brad Pitt, ¿no? Y a la hora de la hora, ¿con qué tipo de gente te relacionas? Pues bueno, está bien gordito, está gordita, no, porque así me gusta, ¿no? Los cuerpazos de gimnasio guácala, y los plásticos guácala, ¿no? Entonces, ahí está el estereotipo como para hacernos pensar que hay un make-believe, ¿no? De que hay una cosa ahí flotando, cuando a la hora de las prácticas concretas la variabilidad, la diversidad es amplísima, ¿no? Entonces creo que también ese yo otro tiene mucho que ver con en qué medida también nos mantenemos a punta de estereotipos, cuando hay sí singularidades, pero tampoco nos separan tanto. Bien. Lo siguiente sería aprovechar que Víctor acaba de llegar de Juárez, y la impresión que tengo yo de Ciudad Juárez, de repente por lo que escucho, por lo que leo, es que es una sociedad que de alguna manera, ante las circunstancias, sujetos concretos han tendido a organizarse y a buscar alternativas ahora sí que para protegerse, aunque sea de su vida, ¿no? De lo más vital, y ha surgido una organización que va más allá del asunto de lo que el gobierno pudiera diseñar para ellos, etc. Es algo que
Ahora sí que yo como zamorano siento que a nosotros no se nos dio el gen de la organización, ni se nos dio el gen de este asunto de juntarnos en comunidad, porque hasta para organizar el coto de un fraccionamiento nos peleamos uno con otro y ya nadie paga el mantenimiento y pues que se pierda y que no hay, etc. Es decir, no hay esta lógica de pensar en el otro. Entonces, lo que yo quisiera plantearles es, desde su experiencia, ¿cómo es esto de sumarse con la gente para que desde la gente surjan cosas? Y si en eso el psicólogo pudiera empezar a abrir caminos en Zamora. Voy a un ejemplo. Cuando yo hice mi tesis de licenciatura, me fui a Guadalajara, me fui a cambio de 200 pesos mensuales, lo cual me alcanzaba para los domingos tomar un camión y comer una paleta de Zócalo de Guadalajara y regresar. Pero aparte de eso, es una experiencia muy padre. Una de las cosas que yo quería trabajar con jóvenes, la lógica de cómo vivían, hacer una especie de etnografía. Pero una de las cosas que sucedía es que al centro juvenil no asistían los jóvenes, todos estaban en la cancha de fútbol. Una de las cosas que me dijo una de las gentes con las que yo vivía ahí, pues cómprate unos zapatos de fútbol. Y fue lo que hice. Y parte de mi tesis fue estar jugando fútbol con los chavos todas las tardes, hasta que después de varios partidos y demostrar mis habilidades futbolísticas, porque eso fue básico, me invitaron me empezaron a hablar, porque antes el único diálogo que cruzaba yo con ellos era: ¿quieres jugar? Y él pasa, pero se acabó el partido y yo era un sujeto al cual no se le concedía el hablar conmigo. A partir de la primera vez que empezamos a hablar, empezamos a tener reuniones después del partido en la cancha de fútbol, donde se fumaban ciertas sustancias moralmente prohibidas y toda una serie de cosas. Y entonces ahí los chavos, desde su experiencia, empezaban a preguntarme a mí como el que sabe: oye, tú que eres psicólogo, ¿cómo ves esto? Y entonces se siente uno muy pequeño porque dice uno: ¿yo cómo les genero algo? O sea, ¿yo cómo les digo algo? Entonces se quitaba el psicólogo y decía: mira, lo que yo he hecho en mi vida es esto, pero en todas circunstancias como la tuya yo la verdad no sabría qué hacer, yo haría tal cosa. Entonces ahí fui aprendiendo que la psicología, frente a una realidad tan concreta, tan dura como la de estos chavos, no sirve de nada si no va desde tu vida hacia afuera. Y hay otra cosa que al principio me enojaba mucho, pero que luego entendí que desde ahí se van creando lógicas. Había un señor que tenía una tienda y en algún invierno le sobraron como 2 cajas de este jarabe para la tos que se llama broncolín. Seguramente todos lo han conocido, ¿no? O sea, al señor se le ocurrió la idea que lo tenía que vender y se lo empezó a vender a los futbolistas como linimento. Pero era tan hábil el señor que los convenció. Entonces los partidos de fútbol de los domingos olía miel por todos lados, ¿no? Y un campo de tierra, imagínense cómo terminaban. Era como empanizamiento eso. Pero los sujetos eran muy sensibles a una voz que de repente los llamaba, los congregaba y les decía qué hacer. Esa parte es la que de repente a veces nos engaña detrás de las organizaciones sociales, que no hay una organización como tal, sino hay un líder que llega, organiza y ordena, pero se va el líder y se cae eso. Entonces, desde ahí, digamos, desde la experiencia, desde lo que han visto, primero les pediría un poco que nos dijeran sobre lo que han visto, lo que conocen su experiencia, y luego cuáles son como las incidencias sobre las que se pudiera empezar a caminar en Zamora, más teniendo, digamos, todos estos elementos humanos, psicológicos aquí enfrente. Bueno, voy a tratar de relatarles brevemente dos experiencias. Una de ellas es un trabajo que realicé en la meseta Purépecha ya hace algún tiempo y es uno de los trabajos que me ha gustado más realizar. En esa ocasión me hablaron a mí así como que para que hiciera algo, porque sucedía que en esa comunidad había turismo y los niños habían comenzado a mendigar. Y bueno, pues yo llegué a la comunidad, en realidad no vi a los niños pidiendo dinero, pero empecé a platicar con la gente grande y el problema no era ese. El problema era que los papás se habían ido a Estados Unidos
y ellos vivían con los abuelos.